Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Siguiendo los oscuros pasos de la criminología, pocas veces nos encontramos en nuestro país con sucesos tan duros como los de esta historia. Un hecho que conmocionó a la sociedad ecuatoriana hace menos de 3 años, no solo por su crueldad, sino porque la protagonista pasó a la historia como la primera mujer del país en ganarse el infame título de asesina serial. Prepárense para escuchar la cruda historia de Doña Veneno. Si te gusta mi contenido, revisa la descripción para encontrar las diversas maneras en las que puedes apoyar al Casi Podcast. Y si quieres sugerirme un tema o compartir conmigo tu historia, puedes escribirme al mail que puedes encontrar en la pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. En 2019, Lisa María Caiza y su esposo David Acosta decidieron separarse. La relación se había tornado tortuosa, incluso violenta, por lo que esta separación parecía ser la mejor opción para ambos. Ellos tenían 2 hijos, uno de 8 y otro de 4 años. David quedó en visitarlos todas las semanas para no perder el vínculo que tenía con los niños. Esta situación tan común hoy en día y por la que pasan varias parejas que incluso podríamos conocer, fue en este caso quizás el detonante que llevaría a Lisa María Caiza a convertirse en la primera mujer ecuatoriana catalogada con un título que se le suele dar mayoritariamente a las personas de sexo masculino: asesina en serie. El año siguiente de la separación, con el mundo convulsionado debido al virus que todos conocemos, Lisa María se muda al sector de Pifo. Se instaló en unos departamentos de un pequeño edificio. Estaba acompañada de sus 2 hijos, quienes tenían ya 9 y 4 años. Un día, una señora llamada María Méndez se la encontró en la terraza con una cesta de ropa lista para colgarse a secar. Amablemente, ella le indicó cuáles eran los alambres que le correspondían y le dijo que contara con ella para lo que necesite. Caiza le agradeció y desde entonces se hicieron amigas. Una amistad que no duraría demasiado. Más de una vez, Lisa María invitó a la señora Méndez a su nuevo hogar, pero la visita se aplazó y nunca pudo concretarse. Y quizás gracias a esto, la señora Méndez sigue ahora con vida y es capaz de contar su historia. Era casi imposible intuir que detrás de la sonrisa y el frágil cuerpo que tenía Lisa se escondía una psiquis violenta y profundamente enferma que llegaría a acabar con la vida de las personas que se supone debía amar. El 15 de octubre de 2020, David Acosta recibe una llamada de su ex esposa Lisa María. Muy preocupada, ella le cuenta que necesita verlo urgentemente, ya que en la tarde una trabajadora social le iba a visitar. Quería reunirse con ellos porque a su hijo le habían diagnosticado epilepsia. David llegó por la tarde y se sentó a esperar a la supuesta funcionaria. Mientras tanto, Lisa María le ofreció de beber un jugo. Él se lo tomó y minutos después empezó a sentirse mal. La trabajadora social nunca llegó y él se sentía cada vez peor. Por esto decidió salir a tomar un bus para volver a su casa. El camino fue un infierno.
Sentía mareo y vómito. Cuando llegó a su domicilio fue directo a la cama y se quedó dormido, o quizás inconsciente. Al siguiente día se despertó aún peor. No podía ver y sus piernas no le respondían. Además, sentía que su lengua estaba amortiguada. Sus familiares enseguida le llevaron al hospital, donde se quedó varios días. Y luego de varios exámenes, los doctores descubrieron que había sido envenenado. Días después de este hecho, la señora Berta Sinche, una mujer de 50 años, se enteró que había sido contratada para cuidar a 2 niños pequeños. Era finales de octubre de 2020 y ella llegó emocionada a la vivienda donde laboraría. Y es que le había sido muy difícil encontrar trabajo debido a la crisis mundial de salud. Cuando llegó al hogar de los niños, la madre de estos, siguiendo los protocolos de bioseguridad de la época, le ofreció desinfectar sus manos con alcohol. Berta aceptó y la dueña le ofreció, además, una pastilla que dijo que era totalmente natural y le serviría para contrarrestar cualquier virus. La niñera nueva aceptó. Tomó la pastilla y empezó a conversar con la dueña de casa, quien le dijo que tendrían que esperar ya que su esposo le quería conocer. Pocos minutos después, la señora Berta estaba convulsionando en el piso. Había vomitado y estaba echando espuma por la boca. Quien le recomendó para este puesto era Patricia Caiza, prima de Lisa María Caiza. Ella empezó a llamar a la señora Berta para preguntarle si todo había salido bien, pero se encontró con que no respondía su teléfono. Muy extrañada, decide llamar directamente a su prima, quien le cuenta entonces que su amiga Berta está en el piso convulsionando. Oyendo esto, Patricia sale enseguida hacia allá y cuando llega a la casa se encuentra un cuadro por demás extraño. Su amiga Berta yacía inconsciente, manchada de vómito sobre un sillón, mientras que su prima Lisa María estaba de pie frente a ella, mirándola impávida sin hacer nada. Patricia enseguida le reclamó a su prima por no llamar a una ambulancia y con su propio teléfono llamó al 911. Los bomberos llegaron rápido y condujeron a Berta a un hospital donde por suerte lograron salvar su vida. Lisa María diría luego que la señora Berta tuvo un ataque de epilepsia, pero poco tiempo después se comprobaría que esto no era verdad. Así como tampoco fue cierto que debían esperar al esposo. Ellos llevaban más de 1 año separados y David no vivía con ella. De hecho, la relación, aún separados, se había vuelto tóxica y seguía deteriorándose. Cuando David salió del hospital luego de visitar a Lisa María, sus padres le prohibieron volver a la casa de su ex esposa, seguramente intuyendo que algo no estaba del todo bien. Al día siguiente, el 27 de octubre de 2020, por la mañana David recibe un mensaje precisamente de Lisa María. Ella le decía que le amaba, que le había escrito una carta y que estaba embarazada. David decidió ignorarla. Mientras pasaba esto, Lisa María recibía a la señora Berta en su hogar. De hecho, es posible que Lisa haya estado escribiendo estos mensajes mientras miraba el cuerpo inconsciente de la señora que yacía en el sillón. Por la tarde, David recibió otro mensaje. En este, su ex esposa le decía que no sabía qué hacer con su vida. Hablaba de que ya no quería seguir existiendo y de que perdería la vida que llevaba en su vientre. David nuevamente decide ignorarle, siguiendo obviamente el consejo de sus padres. No podemos saber si la tragedia que tendría lugar luego habría o no sucedido de contestar David el teléfono.
El hecho es que cuando volvió a sonar, posiblemente ya era demasiado tarde. Eran las 9 de la noche cuando Lisa María Caiza llama a David para decirle que por favor vaya a su casa, porque no sabía dónde estaban sus hijos. Él le responde que no puede ir porque, primero, seguía sintiéndose un poco mal, y además, sus padres le habían insistido en no volver ahí. Las horas pasaron con David ajeno a todos los horrores que estaban ocurriendo en la casa de Lisa María. A las 2 de la mañana del 28 de octubre de 2020, recibe de nuevo una llamada de su ex esposa. Le decía que aún no encontraba a los niños y que no sabía dónde estaban. David, quizás finalmente preocupado, le sugiere que pida ayuda a sus vecinos o a sus amigos. Una hora más tarde, su celular volvió a sonar. David seguramente pensó en volver a escuchar a Lisa María, pero en lugar de su voz, escucha la de un agente de la policía, que le dice que Lisa María Caiza está muy mal y que se la están llevando al hospital. Le dijo además que tenía que ir debido a los niños. Quizás por delicadeza o temiendo algún acto desesperado, el policía decidió esconder la realidad hasta que David llegue. Cuando él se presenta en el hogar, las autoridades le informan que sus hijos habían fallecido. Pero ¿qué había sucedido en estas horas? Según los vecinos, eran las 2:15 de la madrugada cuando la dueña de los departamentos escuchó a Lisa María pedir ayuda en voz baja. Cuando fueron a ver qué pasaba, se encontraron con que la puerta estaba cerrada con un candado. Ayudados por otros vecinos, rompieron el mismo y lograron entrar. Lo primero que percibieron al cruzar la puerta fue un terrible olor a descomposición. Inundaba todo el departamento. Lisa María se encontraba tumbada en un sillón con restos de vómito sobre su ropa. Les repetía que no sabía qué le había pasado. Los vecinos entonces le preguntan sobre sus hijos y ella dice que están en el cuarto del fondo. Al final del pasillo, en efecto, la luz de un televisor alumbraba tenuemente la oscuridad. Una de sus vecinas caminó lentamente por el pasillo hasta llegar al cuarto semioscuro. Ahí se encontró a los dos hermanos abrazados sobre la cama. Aunque no había ninguna señal de violencia, pronto se dio cuenta de que ambos niños yacían sin vida. Cuando la policía llegó, enviaron a Lisa María al hospital, mientras ellos empezaban las pericias en la escena del suceso. Para las 5 de la mañana se habían encontrado algunas cosas. En unos vasos había restos de una mezcla mortal, raticida mezclado con un jarabe que se usa para la epilepsia. También encontraron desinfectante e insecticida. Los vasos tenían las huellas dactilares de la madre de los niños. En el basurero pudieron encontrar la funda del raticida. En el cuarto se halló un cuaderno con varias cartas que habían sido escritas por la mujer. La última estaba dirigida a David, el padre de sus hijos. Decía: «Los hijos mismo que te di, nunca válidos para ti. Has llegado a un límite en el que yo ya no puedo más. Me llevo lo que es mío. Me llevo lo que nunca te importó. Lo único que para mí tiene valor. No sé si iremos al cielo o al infierno. No sé si será un sueño. No espero que me perdones o que me recuerdes. De hecho, sé que me odias y me odiarás más». Se encontraron también en el cuarto dispositivos electrónicos, como celulares y una tablet, con mensajes para David donde le decía que le amaba y que quería verlo.
Esta relación era todo menos saludable. Para cuando se habían separado tenían peleas constantes, algunas incluso frente a sus hijos. También eran comunes entre los dos las infidelidades de ambas partes. La familia de David luego dijo que Lisa incluso llegó en un momento a exigirle un pago para permitirle ver a sus hijos. Pero a pesar de lo atroz que es el crimen que describo hasta ahora, este no es suficiente para catalogar a alguien como asesino serial. ¿Por qué entonces Lisa María Caiza es la primera mujer en ganarse ese apelativo? Según el parte policial, durante el levantamiento de los cuerpos de los niños y los demás peritajes que debían hacer en el departamento, no dejaban de percibir un olor nauseabundo. El mismo pudo rastrearse hasta la cocina. Ahí, debajo del mesón del fregadero, los policías se encontrarían con una lona que estaba enlucida con cemento. Se trataba de una especie de pared mal hecha que al parecer escondía algo detrás. Destruyeron la misma y al remover todo lo que encontraron, descubrieron un hallazgo macabro. Envuelto nada más y nada menos que en una cobija que pertenecía a uno de los niños, estaba el cadáver de un hombre en estado de putrefacción. Sobre su cabeza tenía una funda de basura. Las investigaciones arrojaron que el cadáver pertenecía a una persona de 28 años, quien luego se descubrió que tenía una relación con Caiza. Él mismo había sido reportado desaparecido pocos días antes de todo este suceso. Con todo esto, se inicia obviamente un proceso penal en contra de Lisa María Caiza. En una de las audiencias que en esa época se hacían por Zoom de forma telemática, cuando Fiscalía pide que se le haga un examen psiquiátrico, la joven esbozó una sonrisa burlona. Este examen arrojó que Lisa tuvo una infancia muy difícil, posiblemente con algún tipo de abuso físico. Además, se reveló que tuvo que trabajar desde los 11 años para poder estudiar. No se consiguieron más datos sobre su infancia, pero las investigaciones de los crímenes siguieron, arrojando varios hallazgos igual de tétricos. El 2 de septiembre de ese año, el hijo mayor había ingresado al hospital en estado crítico, presentando convulsiones, por lo cual es diagnosticado con epilepsia. Sin embargo, el niño le había contado a su padre que ese día había tomado una pastilla que le dio su madre. Aunque ella tenía que volver con el niño para su control, nunca más volvió al hospital, sino hasta el 5 de octubre, cuando el niño vuelve a ingresar con convulsiones. Los médicos entonces se dan cuenta de que Lisa María nunca le hizo ninguno de los exámenes que le pidieron, y además tampoco había comprado ninguna de sus medicinas. Por esto, un doctor pidió una evaluación psicológica para la madre, pero ella, aprovechando que el niño es dado de alta, escapa con él y nunca vuelve. Los exámenes que se le hicieron al menor revelaron que presentaba convulsiones vinculadas a envenenamiento. A decir del ex esposo de Lisa, la última vez que él pudo ver con vida a los niños, el mayor le pidió irse con él. Algo que no aceptó y de lo cual seguramente todavía se arrepiente. Pero las lúgubres sorpresas no terminarían ahí. La investigación continuaría por desvelar que Lisa María Caiza, por sus actos, merecía el título con el que se le conoce ahora. Se descubrió que en junio del mismo año, Marco Escanta, un compañero de Lisa,
murió por intoxicación. En aquel momento nadie pudo sospechar nada, pero teniendo en cuenta todos los antecedentes de la mujer, las autoridades deciden ir a casa de Marco. Allí hallaron huellas dactilares que pertenecían a Lisa María. Según testimonios de la familia del occiso, ellos se habían reunido y entonces ella le había servido una copa de la cual Marco tomó. Entonces estalla otro escándalo, quizás peor. La misma familia de Lisa revela un aterrador episodio. El 2 de septiembre, en una reunión familiar, mientras todos compartían, Lisa María les había servido a todos una bebida. El resultado fue casi fatal. Sus 7 hermanos, además de su padre y su madre, comenzaron a sentirse mal. Afortunadamente fueron atendidos con rapidez y la mayoría de ellos se restablecieron por completo. No así su propia madre, quien sufrió por esto un derrame cerebral que le dejaría secuelas de por vida. En todos estos casos se encontraron residuos de las mismas sustancias tóxicas: medicina contra la epilepsia, desinfectante, insecticida y raticida. Aparentemente, Lisa María Caiza no solamente era víctima de un ataque descontrolado de venganza en contra de su ex esposo. Ella era una concienzuda y dedicada estudiante de estas sustancias mortales, con las cuales experimentó hasta encontrar el cóctel mortal preciso. Para entonces la prensa, que había hecho eco de todo lo que surgía, ya había bautizado a la mujer con el nombre que se le conoce hasta ahora: Doña Veneno. Con las declaraciones de su propia familia, Doña Veneno acumulaba ya varias acusaciones por tentativa de homicidio, más las 4 vidas que se comprobó que se había llevado. Pero ahí no paraban los sustos. Se supo que en mayo Doña Veneno se había visto con José Luis Erazo. En esta ocasión conversaron y se rieron como cualquier par de amigos, pero también bebieron algo, seguramente algún cóctel preparado por Lisa María, ya que el hombre fue encontrado muerto días después en su domicilio. Sus vecinos notaron que un mal olor salía del departamento. Cuando la familia de el occiso intervino, notó que faltaban su computadora, sus zapatos y una tablet. Los dispositivos desde donde Lisa María escribía insistentemente a su ex esposo David. Pero la policía declaró la muerte de José Luis como natural. De hecho, decía infarto al miocardio. Después de todo el escándalo, finalmente se supo la verdad. Al exhumar el cuerpo y encontrar restos de veneno. Pero no solamente este acto reprochable pinta el terrible retrato de Doña Veneno. Luego de la muerte de José Luis, ella empezó a escribir a la familia del difunto. Primero para decirles que él le había quedado debiendo dinero y que ellos debían pagarle. Después, cambiándose de nombre y fingiendo la voz, llamó de nuevo y les dijo que estaba embarazada. Obviamente, les pidió dinero para poder mantener al supuesto hijo. La familia de José Luis nunca le creyó, por suerte. Finalmente, intentó un nuevo engaño. Llamó para decir que ella sabía quién había terminado con la vida de José Luis. Les pidió que se reunieran con ella para que pueda contarles. Pero esto nunca pudo darse, ya que para entonces Doña Veneno ya estaba tras las rejas. Lisa María Caiza
cuenta hasta hoy con 5 acusaciones de homicidio, más 9 tentativas de homicidio. Según dicen en las audiencias, se le veía totalmente serena. Su rostro carecía de expresión mientras escuchaba los horrores que protagonizó. Solo cuando nombraban a sus 2 hijos, las personas que estaban en la audiencia decían que se le veía intentar llorar. Doña Veneno fue sentenciada a 34 años de cárcel por asesinar a sus 2 hijos en Pifo. Además, fue condenada a 22 años por el crimen de Jaime Yanchaguano, el hombre que trató de esconder torpemente con una improvisada pared de cemento debajo del mesón de su vivienda. Actualmente cumple condena en el centro penitenciario de La Tacunga. En los anales de la historia criminal ecuatoriana, la figura de Lisa María Caiza emerge como una sombría encarnación del horror, única hasta ahora en la historia del país. Su perverso legado como la primera asesina en serie queda marcado por un oscuro trasfondo psicológico que arroja luz sobre los abismos de su mente. Una infancia marcada por la adversidad, plagada de abusos y negligencia, fungió como el crisol de su transformación en una criatura cruel con sed de venganza. Un episodio dramático con ecos del pasado sirvió como punto de quiebre. La separación de su esposo encendió una chispa macabra en su psique. En esta tenebrosa danza entre pasado y presente, la tragedia personal de Doña Veneno nos recuerda cómo las heridas más profundas pueden dar origen a los horrores más inconcebibles cuando la mente está predispuesta a caer en el abismo del crimen. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.